y hermanos que siguen los devocionales Rocío del Espíritu Santo. Para mí es un total placer, un gozo enorme estar con ustedes nuevamente en esta tercera temporada en nuestro 9º capítulo. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un salmo que muchos conocemos y que deberíamos detenernos en la reflexión del mismo. Para ustedes voy a estar leyendo el salmo número 1, que se llama, según la versión Reina Valera de 1960, El justo y los pecadores. Dice la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Lo primero que quiero destacar en este salmo es que, valga la redundancia, el salmista hace énfasis en el primer término y dice bienaventurado. Ser bienaventurado es dichoso, es ser una persona bendita, escogida, dichosa. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No solamente habla aquí de los hombres, habla de todo tipo de personas, ¿no? Bienaventurado, es decir, dichoso todo aquel. Prácticamente, vamos a parafrasearlo, dice, dichoso todo aquel que no anduvo en consejo de malos. Si bien sabemos, el apóstol Pablo habla más adelante que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y eso es muy cierto. Cuando tenemos buenas costumbres y nos hacemos a malas compañías, generalmente todas estas buenas costumbres, digamos que pasan a un segundo plano y comienzan a desvanecerse dentro de nuestro comportamiento. Entonces, es una confirmación de lo que el salmista dice, todo aquel dichoso, el que no anda con gente mala, el que no le escucha consejo o anda en malas conversaciones con los demás, porque esta va a ser una persona que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, lo que dice en el versículo 3. Dice, bienaventurado primero el que no escucha o no anda en consejo de gente mala. Segundo, no está en camino de pecadores. Y tercero, no se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Qué es ser un escarnecedor? El escarnio es una burla. Es lo mismo o algún término parecido a otra palabra que aparece en la escritura que se llama oprobio. El oprobio, el escarnio es como la vergüenza pública, como la burla pública. Entonces hay 3 puntos que nos habla el salmista sobre qué es ser justo. Primero, no estar en consejos de gente mala o escuchar consejos que nos lleven a la perdición o al fracaso. Segundo, estar en camino de pecadores. Y aquí no se refiere a que yo no me puedo rozar con gente que es pecadora, porque es que yo también lo soy. Todos somos pecadores, solo que contamos con la gracia y la misericordia de Dios, con que otras personas no cuentan porque no se han acercado explícitamente al Señor y no se han presentado con humillación para ser perdonados. Pero lo que quiere decir en este punto es andar en camino de pecadores, es que siendo yo ya transformado, siendo lavado por la sangre de Cristo, siendo redimido y siendo una persona completamente salva, continúe teniendo actitudes pecaminosas o continúe en conductas pecaminosas con tan solo una etiqueta de ser llamado un hijo de Dios. O sea, si yo soy una persona justa, tengo que comportarme como tal, aunque a mi alrededor hayan personas que no tengan esa misma conducta, porque hemos sido llamados a ser la luz del mundo. Entonces no podemos ser luz cuando nosotros mismos, andando con personas que no cuentan, digamos, con esa misma luz, no cuentan con esa gracia, vamos a tener las mismas actitudes. Hemos sido llamados a ser luz, entonces no podemos tener comportamientos que signifiquen tinieblas cuando nuestra misión es iluminar donde hay tinieblas y hacer la diferencia, para que, como dijo el profeta en el Antiguo Testamento, creo que es Jeremías o es Ezequiel, que dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Es decir, nosotros hemos sido llamados a poner el ejemplo y no a coger los malos ejemplos de las personas injustas. Entonces, eso también nos hace bienaventurados. Llevar el mensaje del Señor con nuestro buen comportamiento. Y tercero, en silla de escarnecedores no se ha sentado, es decir, no nos hemos sentado a ser parte del montón o a burlarnos de los demás, porque a veces
digamos, perdemos esa esencia cuando no estamos dentro del templo y estamos rodeados de amistades que quizás no guardan las mismas costumbres o creencias que nosotros y de pronto tienen conversaciones que no son muy agradables a Dios o conversaciones que realmente no nos van a edificar en nada. Entonces nos sentamos allí y de pronto el hecho de estar sentados allí no nos obliga a participar en las conversaciones o en comentarios que no van de acuerdo a nuestros pensamientos o a la filosofía que guardamos como personas, a nuestros principios o a las normas bíblicas que debería ser nuestra ley y lo que nos rige como verdaderos hijos de Dios. Entonces hay personas que son cristianas, son creyentes y practican la fe del Señor y de pronto están sentados en una reunión con sus amigos y sus amigos comienzan a hablar cosas que son inadecuadas y ellos de pronto no las hablan, pero las festejan y es prácticamente lo mismo, es como ser cómplices. Entonces Santiago 4:4 dice, el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Si nosotros vamos a estar en una reunión, en un compartir y se hacen o se hablan cosas que a Dios no le agradan, lo más adecuado es nosotros no hacer parte de eso. Ya hay amistades que de pronto suelen burlarse de los defectos de los demás, suelen hacer o decir comentarios que no están bien y nosotros no podemos festejarles o hacer parte de esos comentarios porque estamos sentándonos en silla de burladores o en silla de escarnecedores y eso nos resta justicia delante del Señor. En el versículo 2 el salmista aclara qué hace parte del comportamiento de una persona justa. Dice, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra delicia, nuestro mayor deleite, aunque hay cosas que nos generan bastante placer, como estar con nuestra familia, estar con nuestros amigos, compartir la palabra, servir a Dios en el templo y fuera del templo, estudiar, aprender, viajar, hay muchísimas cosas que nos generan delicia, que nos generan deleite, que nos hacen muy felices. Pero hay una delicia, como dice aquí, en la ley de Jehová está su delicia, nuestra mayor delicia es meditar en la palabra del Señor y a partir de eso surgen las demás cosas. Cuando nosotros somos personas arraigadas a la palabra del Señor, generalmente de allí parten las demás bendiciones que nos rodean. Entonces, eso hace parte del comportamiento de una persona justa. Y segundo, que dice, en su ley medita de día y de noche. Es decir, que aunque no podemos estar 100% del día pegados a la escritura o escuchando predicaciones o podamos estar 100% en el templo porque tenemos trabajos que hacer y tenemos una vida que llevar y tenemos que responder con nuestros compromisos y responsabilidades, en todo el tiempo que nos queda después de eso y en todas las oportunidades u ocasiones que tengamos, estamos pegados escuchando a Dios hablarnos, estamos allí meditando la escritura. Es decir, llevar un equilibrio entre nuestra vida personal, profesional y también llevar esa relación con Dios, que debe ser lo primero para que a partir de allí digamos, se desaten las demás actividades en nuestra vida. Cuando nosotros somos personas que profesamos una fe, pero no estamos practicando lo que esta fe requiere, es decir, somos creyentes, cristianos, hijos del Señor, pero no leemos la palabra y no estamos constantemente analizando lo que Dios nos quiere hablar a través de ella, prácticamente tenemos una fe hueca y vacía y tarde o temprano esto se va a debilitar. Es como la persona que no come. La persona que no come se va a desnutrir, se va a enfermar y si es caso llega hasta la misma muerte, ¿no? Se muere por inanición. Entonces nosotros no podemos vivir en una desnutrición o inanición espiritual siendo cristianos, yendo a la iglesia y solo nos conformamos con escuchar lo que nos predican, pero nosotros no tenemos un tiempo de deleite con la palabra del Señor. Hay momentos en los que la palabra del Señor nos tiene que hablar directamente a nosotros y nos confronta. Porque en la iglesia escuchamos el mensaje, nos edifica, nos nutre, nos restaura, si es caso también nos exhorta y nos reprende a hacer las cosas mejor, pero también tenemos que tener un altar personal con Dios porque si no, esa fe se va a desnutrir. Y eso hace parte de la vida del cristiano. ¿Qué promesa hay para las personas que llevan esta buena conducta y llevan una vida recta en lo que más pueden? Porque no somos perfectos, sino que estamos tratando de hacer las cosas bien para Dios y también para llevar una buena actitud con el prójimo. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, un árbol que esté plantado al lado de un río, de un lugar donde haya caudales de agua, ese árbol no se va a morir porque las raíces de hecho son próximas a esa fuente de agua y es muy difícil que ese árbol muera porque todo lo que ese árbol necesita lo va a sustraer de la tierra
y también de la fuente de agua que está alrededor. Dice, junto a corrientes de agua. ¿Qué le pasa a ese árbol? Primero, da su fruto en su tiempo, es decir, todas las bendiciones que Dios te va a dar son en tu tiempo. Su hoja no cae. Cuando un árbol se queda sin hoja es un árbol seco, pero como estamos hablando que es un árbol plantado junto a corrientes de agua, es decir, que estamos cerca a la fuente que es el Señor, ese árbol difícilmente se va a secar. Y dice, todo lo que hace prosperará. Cuando nosotros somos justos delante de Dios, somos personas prósperas. Y ser próspero no es tener riquezas y dinero. Eso hace parte de la prosperidad. Pero la prosperidad es lo que dice aquí, todo lo que hace le sale bien. Cuando nosotros somos personas prósperas, todo lo que emprendamos nos va a salir bien. Incluso todas las cosas que nos pongamos en apariencia física nos van a lucir siempre y cuando estén acordes a la decencia de Dios. O sea, somos personas completamente agraciadas, desde lo físico hasta lo interior. Somos personas que todo lo que emprendemos nos sale bien, siempre y cuando seamos personas justas, que guardemos la conducta del Señor y no compartamos cosas que están mal y no nos burlemos de los demás y no señalemos a los demás y no critiquemos, porque eso es volver al pasado, volver a sentarnos en silla de burladores. Dice el versículo 4 del Salmo 1, dice, no así los malos, es decir, todas esas cosas están reservadas para la gente que practica la justicia, pero no es para los malos. Son como el tamo que arrebata el viento, es decir, que son personas frágiles. Las personas malas o las personas injustas son personas que tienen una fragilidad emocional que cualquier cosa se las lleva por delante. ¿Y por qué? Porque de pronto su maldad es producto de buscar llenar sus vacíos. Hay personas que tienen vacíos y a veces buscan canales positivos para sacar esa molestia, ese resentimiento, ese dolor que llevan por dentro. Hay gente que se enfoca en hacer deporte, por ejemplo, para llenar el vacío. Se enfocan en viajar para sentirse bien consigo mismo y sentir de pronto que ese vacío se ha disipado. Aunque el único que puede llenar los vacíos es Cristo. Y a partir de ahí tú te sientes feliz con todas las cosas buenas que tú hagas. Pero las personas malas, que ni siquiera quieren buscar a Dios, ni tampoco se enfocan en hacer otras cositas que sean productivas, que al menos sean productivas para beneficiar a otros y así sentirse bien, buscan por todo lo contrario hacer el mal a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacen mal, todo el que hace mal se le devuelve, y eso también es bíblico, el baldón se devuelve. Eso fue una oración que hizo Nehemías en el capítulo 4, versículo 4, Señor, mira que somos objeto de burla de toda esta gente y devuélveles el baldón sobre su cabeza. Es decir, devuelve todo el mal que han hecho, porque precisamente todo lo que empieza mal termina mal y todo lo que uno siembra, eso es lo que va a recoger. Entonces las personas malas siembran mal en los demás, siembran burlas, siembran odio, siembran envidia, siembran rencillas, peleas, y todo eso es lo que van a recoger. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros recogemos todas las cosas malas, eso nos va a destruir internamente y eso se va a terminar reflejando en la vida física y en la vida exterior que llevamos con los demás. Entonces, además de ser personas vacías y frágiles, todo esto se va a reflejar en una soledad externa, porque nadie va a querer estar con una persona que es mala. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando quedamos solos, sin amistades y sin apoyos y sin oportunidades en la vida a causa de la maldad, somos personas desprotegidas, porque todo el mundo se va a ir y nos va a dejar, y cuando venga un sacudión en la vida vamos a quedar solos, sin nadie que nos auxilie, sin nadie que nos proteja. Entonces la Biblia dice, son como el tamo que el viento arrebata. Claro, como son personas solas y desiertas, tanto por dentro como por fuera, entonces cualquier cosa que suceda se los lleva enseguida. Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Dios, donde habita Dios no puede cohabitar el pecado. O sea, o estamos en una congregación de gente justa o estamos en congregación con gente mala. Pero las dos no pueden caber, porque el bien y el mal no pueden estar juntos. De hecho, hay símbolos gráficos por ahí que hablan como que el bien y el mal tienen un equilibrio y ambos están juntos y pegados. No. El bien está por un lado y el mal está por el otro. O estamos en la congregación con la gente buena y justa, o tenemos comportamientos completamente contrarios. De hecho, la Biblia dice en Apocalipsis 3:16 que Dios vomitará a los tibios de su boca. En un término medio no podemos estar. Usted se toma un vaso de agua tibia y lo primero que va a venir es una náusea. Entonces, la Biblia habla claramente de que en la congregación de los justos los malos no van a estar.
Y pues viceversa, entendemos por supuesto que donde están los malos, los buenos no van a caber. La gente que es mala por lo general no cabe con la gente que es buena. Siempre hay un rechazo, hay una rencilla y hay una división. Porque cada quien está en lo suyo y sus objetivos y finalidades son completamente diferentes. Y también dice en el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y si los hijos de Dios somos justos, el Señor, como todo buen padre que es, Él conoce a sus hijos y sabe el camino que ellos van a recorrer. El Salmo 32:8 nos dice que el Señor nos enseñará el camino por el cual debemos andar, y además dice que sobre nosotros Dios va a fijar sus ojos. Es decir, cuando nosotros como hijos de Dios todavía no conocemos muy bien cómo aprender a dar nuestros primeros pasos de justicia, el Señor mismo se encarga de indicarnos por dónde debemos andar. ¿Por qué? Porque ya Él de antemano conoce el camino que preparó para que nosotros, como toda persona justa, debamos andar por Él. Entonces miremos que Juan 14:6 dice, yo soy el camino, porque de antemano ya Él sabe el camino, es la verdad, porque Dios no puede mentir, y dice la Biblia que lo único imposible para Dios es mentir. Y también dice, yo soy la vida. Entonces, como Dios da la vida y a la vez nos indica el camino para ir a Él, o nos indica el camino por el cual debemos andar para lograr las cosas bien hechas y obviamente para darle la gloria a Él, entonces esa senda de nosotros es completamente diferente a la senda de los malos, porque es la única senda que está vivificada por el autor de la vida, es la única senda justa y autorizada por el Señor para lograr las cosas a fin de darle gloria a Él y a fin de que nosotros podamos ser también beneficiados y bendecir a los que nos rodean. En cambio, dice la Escritura, más la senda de los malos perecerá o morirá, porque nada que empieza mal va a terminar bien, obviamente va a terminar mal, y todo lo que termina mal va a quedar ahí, no va a tener ninguna, digamos, no va a tener una buena finalidad, no va a tener un buen efecto, y lo único que va a dejar son consecuencias. El mal termina ahí, pero deja sus consecuencias más adelante. Entonces la idea es ir por la senda de los justos y no por la senda de los malos, porque la senda de justicia nos da vida, pero la senda de la maldad nos lleva a una muerte, y estoy hablando sobre todo de una muerte espiritual, una muerte emocional, y esto nos puede conllevar a graves consecuencias, y no solo a nosotros, sino también va a perjudicar a todo aquel que está a nuestro alrededor. Entonces la idea es ser personas de buena conducta para con Dios y para con los hombres. Hay un proverbio que me gusta mucho que dice, cuando los caminos de una persona agradan a Dios, hasta sus enemigos hace estar en paz con Él. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vamos por la senda de justicia, Dios nos ayuda a estar bien incluso con la gente que no nos acoge, gente que por alguna razón no gustan de nosotros o no les caemos bien, de cierta forma terminan cediendo por un buen ejemplo, por una buena conducta que nosotros como hijos de Dios estemos llevando. Entonces quería compartirles ese mensaje a brevedad y reflexionar sobre cómo nosotros nos estamos comportando, si realmente nuestras actitudes van de acuerdo a nuestra profesión de fe o estamos nada más confesando con nuestros labios que somos cristianos, creyentes, hijos de Dios, practicantes de la fe, pero nuestras actitudes van por otro camino. Entonces tenemos que ser muy coherentes. Eso mismo que pensamos sea lo mismo que hablemos, y lo que hablemos sea lo mismo que hagamos, para que todo lleve una real concordancia y esto nos conlleve a tener un buen testimonio y seamos realmente llamados justos y seamos dignos de portar este título de justos, de bienaventurados, de escogidos, de dichosos del Señor, y podamos también llevar a otros por esa misma vía o por ese mismo camino de vida que nosotros llevamos y ser un buen y verdadero ejemplo para la sociedad. Nos vemos en un próximo devocional Rocío del Espíritu Santo en el capítulo número 10, y bueno, espero que si este video bendijo sus vidas puedan compartirlo a través de sus redes sociales, envíenlo por inbox, dénselo a todos aquellos que necesitan escuchar este mensaje y que ustedes saben que necesitan un cambio en su estilo de vida espiritual, emocional y personal, para que se vuelvan a Dios y logren tener una verdadera amistad con Él. Nos vemos en una próxima ocasión, un abrazo enorme para todos. Chao, chao.